¿Sabías que en el 2024 fueron reclutados más de 500 menores de edad en Colombia, la mayoría indígenas? El tema que se va a tratar el día de hoy es el reclutamiento forzado en Cauca y Nariño. El objetivo es visibilizar cómo este fenómeno persiste, quiénes son los responsables, quiénes son las víctimas y qué se está haciendo. Línea del tiempo. Esta línea del tiempo visualiza los hitos más relevantes relacionados con el reclutamiento forzado de menores en Colombia, con un enfoque particular en las regiones del Cauca y Nariño. 2016. Firma del Acuerdo de Paz y surgimiento de disidencias. En noviembre de 2016, el gobierno colombiano y las FARC firmaron el Acuerdo de Paz, marcando un hito en la búsqueda de la reconciliación nacional. Sin embargo, el proceso de implementación ha enfrentado desafíos significativos. Algunos excombatientes se apartaron del acuerdo formando disidencias como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, que han continuado actividades armadas incluyendo el reclutamiento de menores en regiones como el Cauca y el Nariño. 2023-2024. Aumento de acciones armadas del MC y reclutamientos. Durante este periodo se observó un incremento en las acciones armadas perpetradas por el MC y otros grupos ilegales. Este resurgimiento de la violencia coincidió con un aumento preocupante en el reclutamiento forzado de menores, especialmente en comunidades indígenas afrodescendientes de Cauca y Nariño. La falta de presencia estatal efectiva y las disputas territoriales entre grupos armados han exacerbado esta problemática. Mayo 2024. Cipruna traslada la sesión al Cauca. En respuesta al alarmante aumento de casos de reclutamiento forzado, la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Utilizando y Violación contra niños y niñas y adolescentes, Cipruna trasladó una de sus sesiones al departamento del Cauca en mayo de 2024. Este movimiento buscó fortalecer la articulación entre entidades estatales y autoridades étnicas para implementar medidas de prevención y protección más efectivas en la región. Finales de 2024. Acuerdo de búsqueda urgente con autoridades indígenas. A finales de 2024 se estableció un acuerdo entre el Estado colombiano y autoridades indígenas para implementar mecanismos de búsqueda urgente de menores desaparecidos o en riesgo de reclutamiento. Este acuerdo representa un paso significativo hacia la protección de los derechos de los niños y las niñas en comunidades vulnerables, aunque su implementación efectiva sigue siendo un desafío. Febrero 2025. Consejo Territorial de CWK en Alto Naya. En febrero de 2025, el Consejo Territorial Jagala-Kiwe de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, se reunió en el territorio de Alto Naya. Durante este encuentro se discutieron estrategias para fortalecer la autonomía y la protección de las comunidades indígenas frente a las amenazas de los grupos armados, incluyendo el reclutamiento forzado de menores. Abril 2025. Informe de 1.753 líderes asesinados desde el 2016. En abril de 2025 se publicó un informe que documenta el asesinato de 1.753 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Este alarmante número refleja la persistencia de la violencia y la inseguridad de diversas regiones del país, afectando directamente a las comunidades y facilitando prácticas como el reclutamiento forzado de menores. Esta cronología evidencia cómo, a pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz, el reclutamiento forzado de menores sigue siendo una realidad en Colombia, especialmente en departamentos como Cauca y Nariño. La combinación de factores como la presencia de grupos armados ilegales, la institucionalidad y la falta de oportunidades para los jóvenes contribuye a la perpetuación de esta grave violación de derechos humanos. Bueno, aquí evidenciamos los mapas de presencias de grupos armados entre el 2023 y 2024 en el Cauca y Nariño, que son territorios altamente disputados. En el Cauca, el EMC tiene control consolidado en el norte, oriente y sur, en municipios que se resaltan en el croquis como lo es Argelia, Caldono y Corinto. Son epicentros de acciones armadas. Por otro lado, en Nariño la fragmentación es más grande. El EMC, el ELN y la Segunda Marquetalia compiten por zonas como Tumaco y Barbacaos, afectando gravemente a la población civil con desplazamientos y reclutamiento forzado. Como lo podemos evidenciar, estos mapas reflejan cómo la guerra se distribuye de forma estratégica en rutas hacia el Pacífico y territorios indígenas y afrodescendientes. Nos ubicamos
En el 2024, donde se registraron 533 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, en esta gráfica de pertenencia étnica podemos evidenciar que 267 eran menores indígenas, 32 afrodescendientes y 157 sin grupo étnico definido. Y por último, 77 sin información. Esto nos demuestra una afectación desproporcionada en pueblos étnicos, especialmente como lo vemos en la gráfica indígenas. Además de esto, se registraron 210 niñas, lo que indica que se ve una tendencia preocupante en reclutamiento de mujeres, porque muchas de ellas son utilizadas como combatientes, parejas forzadas o cocineras. En los primeros 3 meses del 2025 se reportaron 13 nuevos casos. Lo alarmante es que 9 de esos menores eran niñas y también 9 eran indígenas, lo que nos confirma dos cosas. Primero, que el reclutamiento se concentra en comunidades indígenas y segundo, que la violencia de género dentro del conflicto se está intensificando. Las niñas son víctimas de múltiples violencias, como lo es sexual, afectiva y simbólica, lo cual ha sido documentado por la Comisión de la Verdad y la Defensoría. Vamos a hablar un poco sobre el caso de Alto Remanso, ocurrido en marzo del 2022 en Putumayo. Este se ha convertido en símbolo de los riesgos de una respuesta militar desconocida. ¿Por qué? En este operativo del ejército murieron 11 personas, entre ellas un gobernador indígena y una mujer embarazada. Sin embargo, el gobierno lo presentó como un éxito contra los grupos armados. Diferentes organizaciones sociales denunciaron ejecuciones extrajudiciales. Este caso nos sirve para cuestionar la militarización como estrategia única, mostrando que esto puede generar más violencia, como lo vemos en las muertes, sobre las mismas comunidades afectadas por el reclutamiento. Por otro lado, evidenciamos los servicios obligatorios o el servicio obligatorio. En municipios como Toribio, Argelia y El Tambo, el EMC ha impuesto lo que llaman servicio obligatorio a los jóvenes, obligándolos a integrarse a sus filas como si fuera parte del deber comunitario. Esto es una modalidad grave de reclutamiento forzado, ya que no se ejerce mediante amenazas directas, sino a través de presión cultural, control territorial y vigilancia comunitaria. Muchos jóvenes sienten que no tienen opción y esto vulnera totalmente sus derechos. El reclutamiento forzado en Cauca y Nariño se deriva de factores como la histórica ausencia del Estado y la alta presencia de actores armados ilegales. La Defensoría del Pueblo advirtió que en el año de 2024 se registraron 533 casos de reclutamiento forzado en el país, de los cuales 323 corresponden a niños y 210 a niñas. Para 2025 se presentaron nuevos casos, en total 13 reclutamientos de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la Defensoría del Pueblo se pronunció y dio a conocer que en el 2024 fueron reclutados 267 miembros de comunidades indígenas, 157 que no pertenecían a ningún grupo étnico, 77 de los cuales no se tiene información sobre su pertenencia y 32 miembros de la comunidad afro. Algo que merece un análisis más detallado es que en lo corrido de 2025 han sido reclutadas más niñas que niños, pues según datos de la Defensoría del Pueblo, 9 de los 13 menores reclutados son niñas, mientras que 4 han sido solo niños. Las niñas y adolescentes son víctimas de reclutamiento con propósitos múltiples. No solo son incorporadas como combatientes, sino también como parejas forzadas, cocineras, enfermeras o esclavas sexuales, lo que constituye violencia de género en el marco del conflicto armado. La Comisión de la Verdad evidenció que en la mayoría de casos de reclutamiento de niñas existe un componente de violencia sexual, sometimiento afectivo y control reproductivo. Las niñas son obligadas a mantener relaciones con mandos medios o altos, a interrumpir embarazos de forma forzada y a silenciar estos abusos bajo amenaza de muerte. En los departamentos del Cauca y Nariño, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes continúa siendo una práctica sistemática de los grupos armados ilegales. Sin embargo, en medio de esta realidad, las comunidades han desarrollado estrategias propias de resistencia y prevención. Tres ejemplos destacan por su impacto territorial
y su vínculo directo con la prevención del reclutamiento. La Guardia Indígena, las escuelas político-culturales en el Cauca y los espacios humanitarios afrodescendientes en Nariño. Primero, la Guardia Indígena, articulada al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, es un cuerpo comunitario desarmado conformado por voluntarios de todas las edades. Su función es ejercer control territorial autónomo, proteger a las comunidades y alertar sobre riesgos como incursiones armadas o intentos de reclutamiento. Entre el 2023 y 2024, esta guardia ha enfrentado situaciones críticas en municipios como Toribío, Caldono y Corinto, donde el bloque occidental del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC ha intentado reclutar jóvenes mediante métodos forzados o inducidos. La presencia de la Guardia ha logrado impedir el acceso directo de estos grupos a ciertas veredas, frustrando citaciones, retenes armados y eventos de propaganda. Fortalezas: alta legitimidad comunitaria, conocimiento profundo del territorio, coordinación con las autoridades indígenas propias. Limitaciones: exposición a represalias. Entre el 2016 y abril de 2025, Cauca ha registrado 348 líderes sociales asesinados, muchos de ellos integrantes de la Guardia. Falta de respaldo estatal. Presión constante de actores armados que consideran su labor como una amenaza directa a sus intereses. Segundo, otra estrategia clave son las escuelas de formación político-cultural impulsadas por la CRIC y el programa de jóvenes. Estas escuelas no son instituciones convencionales, son espacios de educación comunitaria donde se enseña historia del movimiento indígena, derechos colectivos, espiritualidad y participación en el gobierno propio. Su propósito es fortalecer la identidad de los jóvenes, dotarlos de herramientas políticas y evitar que sean cooptados por grupos armados que utilizan discursos ideológicos distorsionados o promesas económicas para reclutarlos. En zonas con presencia de estos espacios, los jóvenes tienden a tener mayor nivel de conciencia crítica y menor propensión a ingresar a estructuras armadas. Son especialmente importantes ante las nuevas modalidades de reclutamiento digital como TikTok y WhatsApp, donde se romantiza la vida guerrillera. Fortalezas: forman liderazgos juveniles sólidos, conectan lo político con lo cultural y espiritual, fomentan la organización comunitaria como forma de protección. Limitaciones: baja cobertura territorial, necesitan apoyo financiero e institucional para su sostenibilidad y pueden ser blanco de amenazas por parte de actores armados. Y tercero, espacios humanitarios afrodescendientes en Nariño. En el caso del departamento de Nariño, las comunidades afrodescendientes han desarrollado otra estrategia de resistencia: los espacios humanitarios. Estos espacios son zonas autodeclaradas como neutrales frente al conflicto armado. Se prohíbe la presencia de cualquier actor armado y se establece vigilancia comunitaria mediante asambleas, mingas y rondas. Han sido implementados en municipios como Tumaco, Barbacoa, El Charco y Maguipayán. Al limitar el acceso de los actores armados a la población, se reduce significativamente el riesgo de reclutamiento forzado, especialmente en niñas y adolescentes, quienes son más vulnerables a la violencia sexual y a los roles múltiples dentro de los grupos. También dificultan la imposición de horarios, listas o situaciones que suelen anteceder al reclutamiento inducido. Fortalezas: promueven el control social colectivo y el arraigo territorial. Facilitan el acompañamiento de organizaciones internacionales y se articulan con los consejos comunitarios y procesos etnoeducativos. Limitaciones: no tienen reconocimiento legal ni protección efectiva del Estado. Son vulnerables a la expansión armada en contextos de alta disputa territorial, y su permanencia
depende del fortalecimiento organizativo interno. Esas respuestas comunitarias, aunque diversas en su forma, comparten un objetivo común: proteger la vida, el territorio y la autonomía frente a la violencia. Lo hacen sin armas, sin grandes recursos y muchas veces sin el respaldo del Estado. Aún así, han logrado desacelerar el avance del reclutamiento en zonas críticas. Sin embargo, su eficacia depende de factores que están fuera de su control: el respeto a su autonomía, la garantía de seguridad para sus líderes, la articulación real con las instituciones y la inversión pública sostenida. Combatir el reclutamiento forzado no puede hacerse únicamente desde lo militar o lo jurídico. Se necesita reconocer, fortalecer y proteger las estrategias comunitarias, no como complementos, sino como ejes centrales de cualquier política seria de prevención. Como conclusión y reflexión final, podemos resaltar que el reclutamiento no es solo problema de guerra, sino de pobreza, racismo y abandono. Llama a la responsabilidad del Estado y la solidaridad social. El reclutamiento forzado no es una consecuencia inevitable del conflicto, es una forma de violencia que puede y debe erradicarse.